Hola, soy Juan Mora y en este tutorial vamos a pintar un lirio de la especie Stargazer, una flor conocida por su perfume fragante y por sus pétalos de color rosa muy vistosos que terminan degradándose hacia el blanco en sus bordes. Lo primero que haremos será colocar un taquito de madera o algún objeto que nos ayude a darle un poco de inclinación a la tabla. Sobre esta fijamos el papel con cinta de enmascarar. En mi caso, por la situación de la cuarentena, no pude conseguir cinta de enmascarar, así que usaré esta transparente. Bien, al pegar la cinta, nos aseguramos de cubrir una margen paralela por el interior del papel. Yo le pegaré una cinta adicional a cada lado para poder adherir el papel a la tabla. Alistamos el agua y los recipientes blancos para preparar los colores y empezamos nuestro proyecto realizando el dibujo. Para ello, usamos un portaminas o un lápiz HB, ejerciendo un mínimo de presión para no dejar marcas en el papel y para borrar fácilmente cuando sea necesario. Para este ejemplo, solo dibujaré los bordes de una flor de lirio que será la protagonista de la obra y algunos detalles como los filamentos y las anteras. El fondo lo pintaremos con un estilo más libre y suelto, así que no necesitaremos dibujos para esta zona. Un consejo para el dibujo es tratar de hacer trazados sueltos y precisos, evitando sobre todo hacer repasos. Todo esto con el fin de borrar lo mínimo y cuidar la textura del papel. Un exceso de borrado puede afectar la superficie del papel y cuando estemos pintando es probable que la acuarela tenga reacciones indeseadas sobre el papel. Cuando yo me apoyo en el dibujo para pintar mis acuarelas, me gusta pasar suavemente el borrador por todas las líneas del lápiz para que apenas se noten. Así me aseguro que el dibujo me sirva de guía, pero que a medida que cubro con pintura los trazos de lápiz, estos desaparezcan o al menos no se noten. Sin embargo, puedes experimentar realizando acuarelas donde se noten los trazados del lápiz intencionalmente, lo cual nos dará como resultado una técnica mixta, totalmente válida y con grandes posibilidades expresivas gracias a las cualidades que cada una de las técnicas tiene en sí misma. Bueno, terminado nuestro dibujo base, nos preparamos para empezar a pintar. Vamos a humedecer un poco el pincel y daremos unos pasones en limpio por uno de los pétalos. En la acuarela esta técnica se llama húmedo sobre húmedo. Cuidamos de solo aplicar agua al interior del pétalo sin pasarnos de los bordes, para evitar que cuando apliquemos el pigmento este se salga del límite. Ahora con el pincel un poco húmedo, diluimos el color rojo lo suficiente como para que nos dé un acabado rosa claro al aplicarlo en la zona húmeda del papel. Esta es una parte mágica de la acuarela en la que con el pincel haces tu parte, pero también dejas que el agua haga lo suyo, dejando que los manchones sigan a veces un curso libre y espontáneo por toda la zona húmeda. Una de las formas de pintar a la acuarela es trabajar por capas muy diluidas o transparentes y paulatinamente aplicar capas cada vez más cargadas de pigmento donde sea necesario, como en este caso en que la flor tiene zonas de color con mayor saturación. Podemos ir agregando pigmentación mientras el papel se mantenga húmedo o también esperar a que seque y aplicar nuevas capas. Estoy dejando en blanco una parte del pétalo que dejé sin humedecer a propósito. La pintaré posteriormente con otros colores, pues corresponde a los filamentos y anteras de la flor. Ahora humedecemos un poco la zona del siguiente pétalo. Con el pincel medio húmedo tomamos algo de pigmento rojo y seguimos la técnica húmedo sobre húmedo, teniendo cuidado de no tocar la zona blanca del pétalo que acabamos de pintar. Hacemos lo mismo con el siguiente pétalo y así, con esas primeras capas, nos vamos acercando gradualmente a la apariencia de la flor. Esto necesitará otras capas adicionales para poder llegar a la saturación ideal, pues debemos tener en cuenta que la acuarela al secar se vuelve un poco más clara. Cada vez que humedecemos un pétalo, debemos reservar las áreas que van con otro color y que corresponden a los filamentos y las anteras. Por eso es clave el dibujo previo que nos sirve como guía
para respetar los límites o bordes de cada parte. Para esto, solo basta un poco de precisión y un buen manejo del pincel redondo, que nos permite realizar rellenos al asentarlo sobre el papel o líneas delgadas cuando su punta apenas roza la superficie. Como puedes observar, también podemos trabajar húmedo sobre seco para intensificar el degradado del pétalo, teniendo en cuenta a la vez darle una dirección correcta a las pinceladas para aproximarnos a la textura de los pétalos del lirio. Otra cosa importante es que cuando trabajamos húmedo sobre húmedo lo podemos hacer por zonas pequeñas. Hacerlo nos da más control de la reacción del pigmento sobre la zona húmeda, que es muy distinta cuando el papel está seco. Y como lo dije al principio, es dejar que el agua haga su parte brindando unos efectos espontáneos y fluidos. Ahora bien, un consejo que te quiero dar es girar la muñeca según la necesidad para aprovechar la punta del pincel, que según su posición y dirección nos dará mayor precisión al acercarnos a cada borde de los pétalos y las otras partes de la flor. Hacer esto te ayudará a tener más dominio para abordar con una buena técnica tus proyectos de pintura. Fíjate que a medida que aplicamos nuevas pinceladas sobre las primeras capas que hemos pintado, el color se vuelve más intenso y además al darle la dirección correcta a estas pinceladas obtenemos unas líneas que se desvanecen un poco por la humedad. Este es el efecto que debemos ir logrando en esta parte del proceso. Humedecemos un poco el pincel y suavizamos los finales del degradado, dejando un buen margen blanco que es la apariencia de este lirio en sus bordes. Ahora limpiamos el pincel y lo humedecemos para continuar con el último pétalo. Recuerda que en esta parte la técnica que utilizamos es húmedo sobre húmedo. Hacer esto también nos da la posibilidad de tener más control sobre la pintura y poder corregir antes de que ésta seque. Pigmentamos un poco el pincel para dejar lista la primera capa de este pétalo, realizando pinceladas similares a las que hemos hecho en los otros pétalos. Si utilizamos un mínimo porcentaje de amarillo y lo mezclamos con el rojo, podemos darle más calidez a algunas zonas de los pétalos. Así logramos que los pétalos no se vean monocromáticos y vemos que se torna más vibrante el color. También vamos aplicando nuevas veladuras con rojo para ir intensificando el color donde sea necesario. Con esto obtenemos más volumen y también vamos logrando que se empiece a destacar el pétalo que está por encima. Mientras vamos agregando estas nuevas veladuras, debemos estar muy atentos a lograr un buen balance en los valores tonales. En otras palabras, que haya armonía entre las zonas transparentes y las zonas más opacas o saturadas. Por otra parte, cuando agregamos un toque de azul ultramar, obtenemos un rojo más oscuro para pintar las zonas que se dirigen al centro de la flor y lograr un efecto de sombra. En este caso, mira por ejemplo que en este pétalo apliqué el color en un nivel más saturado. Aunque esto puede ser riesgoso, mientras la pintura esté húmeda, podemos diluirla con el pincel limpio y un poco humectado.
Vamos dando pinceladas en la dirección correcta y vemos cómo el pigmento se va desplazando y aclarando. Como notarás, la acuarela nos exige agilidad para poder lograr ciertos efectos y es algo que a mí personalmente me encanta de esta técnica, pues te lleva a estar muy concentrado y fluir de manera espontánea con todo lo que va resultando. Nuestro cerebro tiene que estar tomando decisiones constantemente y nuestra capacidad de observación fluctúa entre lo global y lo específico. Es decir, estamos observando la totalidad de nuestro avance en el proyecto y a la vez estamos muy pendientes de los detalles como bordes, líneas y texturas, por ejemplo. Mira que en esta etapa la flor está más definida y también las zonas reservadas de blanco dan la idea de lo que serán los filamentos y las anteras. A estas alturas del proceso, creo que ya tienes claro la importancia de empezar a aplicar capas muy transparentes y de una forma paulatina vamos agregando nuevas capas con veladuras cada vez más intensas para ir logrando los degradados, zonas claras y oscuras, texturas y detalles finos. Muy bien, hasta aquí la primera parte de este proyecto. En el próximo video pintaremos el fondo de una manera más fluida y espontánea y al final pintaremos los detalles más finos de nuestro lirio Stargazer. Si te gustó este video, dale like o pulgar arriba y también puedes suscribirte para que sigas aprendiendo más y más. Hasta pronto.